Noticias de última hora. Los casos Metástasis, Encuentro, Sinohydro, Polit y Villavicencio, en el menú judicial de 2024. Tanto en Ecuador como en Estados Unidos, durante 2024, se seguirán sustanciando 5 casos judiciales. La justicia ecuatoriana se pondrá a prueba. El 2023 se cerró con un torbellino judicial. La Fiscalía destapó el escándalo del denominado caso Metástasis. Varios funcionarios judiciales, incluidos jueces nacionales y fiscales, están involucrados en una trama de corrupción a servicio del narcotráfico. En medio de esta crisis, el Consejo de la Judicatura se está rearmando. La Corte Nacional de Justicia enviará una nueva terna de candidatos para elegir al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Además, la propia Corte Nacional de Justicia cambiará de autoridad y se completará con nuevos jueces. Con todos estos retos por delante, la justicia ecuatoriana se pondrá a prueba durante 2024 con importantes casos judiciales, tanto en el área del crimen organizado como de la corrupción. El principal reto será demostrar que, pese a todas las crisis que ocurren de manera simultánea, el sistema judicial se mantiene independiente y puede entregar al país sentencias confiables y basadas en una investigación objetiva. Los casos en el área de corrupción, en Ecuador se destacan 3 casos penales que deberán seguir tramitándose en 2024. Pero, además, en Estados Unidos se resolverá la suerte de Carlos Polit, el excontralor acusado de lavado de activos. Mientras que, del lado crimen organizado, el principal caso que tiene que resolverse es el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El caso Metástasis, presentado por la Fiscalía a mediados de diciembre de 2023, sacudió al país y puso en evidencia lo que todos sospechaban: que el narcotráfico había permeado las estructuras de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado. Los chats que el narcotraficante Leandro el Patrón Norero mantenía con abogados, funcionarios judiciales, periodistas, oficiales de policía y otros personajes fueron el punto de partida para una investigación en la que Fiscalía trabajó durante más de un año, en completo sigilo. La instrucción fiscal de este caso empezó el 15 de diciembre y se dispuso una duración de 90 días. Sin embargo, el 3 de enero de 2024 se vinculará al caso a 8 personas más y la etapa investigativa se alargará hasta mediados de abril de 2024. Luego vendrá la acusación de la Fiscalía para los 38 procesados, en la etapa intermedia del proceso penal. Y, finalmente, el juicio con la sentencia de la primera instancia. Encuentro, la trama que involucra al cuñado de Lazo. En el caso Encuentro, Danilo Carrera, el cuñado del expresidente Guillermo Lazo, y Rubén Cherres, quien fue asesinado en medio de la investigación previa, eran quienes ejercían la jefatura criminal. Pretendían réditos económicos, valiéndose de su cercanía con la política. La Fiscalía investigó presuntas conductas ilegales en la Corporación Nacional de Electricidad, CNL, en el Servicio de Aduanas y en Banecuador. En el caso de CNL, el centro de la trama de corrupción es Hernán Luque, quien fue designado como presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, el 12 de julio de 2021, por el entonces presidente Guillermo Lazo. Según la Fiscalía, Luque respondía a Carrera y Cherres, y ejerció presión para que en CNEL se prioricen a sus funcionarios y proveedores recomendados. Mientras que en el SENA e Banecuador se rastrea la venta de cargos públicos, la etapa investigativa se cerrará a finales de febrero de 2024. Luego el Ministerio Público tendrá que presentar su acusación formal. Sinohydro, la influencia china a través de Moreno. En este caso, la Fiscalía investiga el pago de $76 millones americanos en sobornos por parte de la empresa china Sinohydro, en relación con la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Cuando se habría cometido el delito, Moreno era el vicepresidente de Rafael Correa y habría intercedido a favor de su amigo Conto Patiño, quien actuaba como lobista de la empresa asiática. En los últimos 4 meses, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio se ha citado 2 veces, el 26 de julio y el 15 de septiembre de 2023. Pero 13 de los investigados pidieron diferimientos. El caso se reanudará cuando llegue una asistencia penal de España, solicitada por la defensa de Moreno. A Polit le llega el juicio en Estados Unidos. El juicio por lavado de activos en contra de Carlos Polit, excontralor ecuatoriano, se realizará el 8 de abril de 2024, en Miami, Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Polit presuntamente participó en un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero, promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador. La acusación se presentó el 24 de marzo de 2022. Entre 2010 y 2016, Carlos Polit supuestamente solicitó y recibió más de $10 millones americanos por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esto, a cambio de utilizar su cargo para favorecer a la empresa. Además, la acusación alega que Polit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano en 2015. A cambio de este dinero habría ayudado al empresario y a su firma con ciertos contratos con Seguros Sucre.
Villavicencio, ¿quién estuvo detrás del crimen? El 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio fue asesinado mientras era candidato a la presidencia de la República. Era conocido por sus recurrentes denuncias e investigaciones sobre actos de corrupción. Tras el crimen, la policía logró la captura de 13 personas, señalados como los presuntos autores materiales del crimen. Sin embargo, en medio de las investigaciones, 7 de los procesados fueron asesinados en 2 cárceles del país. Por esta razón, el 6 de febrero de 2024, la Fiscalía presentará la acusación contra los otros 6 procesados. Además, a la par, autoridades de Ecuador y Estados Unidos investigan quiénes serían los autores intelectuales del asesinato. Un testigo protegido habría revelado que el gobierno de Correa habría estado detrás de la orden. Seguimos con las noticias. Solanda Boyes se sumará al Pleno del Consejo de la Judicatura en reemplazo de Xavier Muñoz. El organismo está funcionando con un consejero principal y 3 suplentes, debido a procesos penales que enfrentan Wilman Terán, Maribel Barreno y Juan Morillo. Solanda Boyes Quelal se sumará al Pleno del Consejo de la Judicatura, CJ, en reemplazo de Xavier Muñoz Intriago, quien permanecerá en prisión preventiva para investigaciones por presunta obstrucción a la justicia, en el denominado caso Independencia Judicial. Solanda Boyes fue designada en abril del 2021 como vocal suplente de Xavier Muñoz, principal, en un proceso por ternas que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, del periodo anterior. Fue también vocal suplente del Consejo Nacional Electoral, CNE, y en la actualidad venía desempeñándose como directora nacional de Servicios de Acceso a la Justicia del CJ. Su principalización se da bajo un escenario en que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción trastocan la conformación del Pleno del Consejo de la Judicatura, que está funcionando con un vocal principal y 3 suplentes. La consejera asumirá luego que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, negó este 30 de diciembre un recurso de habeas corpus que interpuso Xavier Muñoz para obtener su libertad, al ser recluido en la cárcel 4 de Quito por presunta obstrucción a la justicia, en un hecho que investiga la Fiscalía General del Estado. Seguimos con las noticias. Este miércoles 3 de enero, la Fiscalía vinculará a 8 personas más a la instrucción fiscal por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Inicialmente, la Fiscalía solicitó la detención de 38 personas, pero solo apresaron a 31. El resto fugó. En la lista se incluyó además al empresario Javier Jordán. La lista de procesados en el caso Metástasis se incrementará. Esto tras la solicitud de Fiscalía de vincular a 8 personas más. En los más de 75 allanamientos que se realizaron entre el 13 y el 14 de diciembre, las autoridades pretendían aprender a 38 personas, pero solo apresaron a 31. Las 7 restantes lograron fugar. De allí que la Fiscalía solicitó fecha y hora para vincularlos. Entre ellos están Daniel Salcedo, sentenciado por el caso de corrupción en los hospitales; Cristian Romero, quien fue abogado del narcotraficante Leandro Norero; Carlos Zambrano, juez de la Corte Nacional de Manabí; Fernando García, cabo segundo de la policía; Víctor Alcíbar, fiscal de Santo Domingo; Jairo Vargas y Fabián Camposano, de quienes aún no se ha aclarado el rol que cumplían. Y además la Fiscalía incluyó en esta lista al empresario Javier Jordán, quien también consta en los chats mantenidos con Norero. El juez Felipe Córdoba convocó este miércoles 3 de enero a la audiencia de vinculación. Con ello, la Fiscalía además conseguirá que la etapa de instrucción fiscal pase de 90 a 120 días. Es decir, tendrá más tiempo para recopilar pruebas que sustenten sus acusaciones. Leandro Norero desde la cárcel dirigía el traslado de droga desde los puertos del país y su venta. Así también nuevos chats del caso Metástasis reafirman el grado de injerencia del narco en la Policía Nacional para el tráfico de armas. Todo era meticulosamente coordinado desde la cárcel por Leandro Norero, quien con la ayuda de Fabián Gilmar Camposano Bustamante, identificado con el alias de Yankee, continuaban con la distribución de armas para su grupo de confianza y líderes de bandas criminales, y con la ayuda de miembros de la Policía Nacional. Ñaño, a los pacos de Sambo, el que copia, el que me mandó el tema, pásale una luca, por favor. Ya, Ñaño, ya me organizo para hacer todo. En el siguiente chat, alias Yankee envía unas fotos de las armas entregadas. Esto fue lo que me dieron a mí, Ñaño, 26. Ya, Ñaño, mándale a estos locos la que tiene un tubo atrás. Dale 3 a Cuy y 2 a Ben. Y también ordena otro envío. Y uno normal a la S. Otro día Norero envía más imágenes de nuevas armas, pero en esta ocasión habla de armamento de 4ª generación. En otra conversación, en cambio, se revela los tentáculos de Gilmar alias Yankee y del narcotraficante Norero en los puertos del país para el transporte de droga.
Es el mismo patrón que tiene cogido el puerto, solo con diferentes emisarios. Más abajo en la conversación, Norero pide cuentas. Mándame foto de los libros de ellos. Alias Yankee cumple y envía fotos del cargamento. Terminaron de empacar, ñaño. ¿Cuántos hay, ñaño? 52, ñaño. Ponlos en un solo bulto. Vamos a venderlos. Pero no fue lo único que coordinaban con mucha ayuda de piezas claves. También planificaron asesinar a miembros de otra banda delictiva. Así también con miembros de la Policía Nacional. El vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, seguirá en prisión luego de que la Corte Nacional de Justicia negara su pedido de habeas corpus. El funcionario es investigado por el delito de obstrucción a la justicia. La audiencia se realizó en la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia. Esta fue una decisión unánime por parte de los jueces de dicha sala. Analizaron los alegatos de todas las partes. Los magistrados hicieron pública su resolución. No se avisora que la detención fue ilegal, ni arbitraria, ni ilegítima, dijo el juez ponente David Hacho durante la lectura de su decisión fundamentada tras el análisis de las versiones y pruebas de las partes. Tras la decisión de la Corte Nacional, Javier Muñoz seguirá en la cárcel 4. Más información, Solanda Goyes Quelal se sumará al Pleno del Consejo de la Judicatura en reemplazo precisamente de Javier Muñoz Intriago. Solanda Goyes fue designada en abril del 2021 como vocal suplente de Javier Muñoz en un proceso por ternas que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del periodo anterior. Goyes también fue vocal suplente del Consejo Nacional Electoral y en la actualidad venía desempeñándose como directora nacional de servicios de acceso a la justicia del Consejo de la Judicatura.